Hola a todos, buenas noches a todos y todas. Vamos a empezar en 5 minutos. Manténganse conectados, por favor. Gracias.
Hola, buenas noches a todos y todas. Soy Mónica Valer, integrante de la mesa directiva del Centro Federado y encargada de la Comisión de Cultura 2020. A nombre de ambos, les damos la bienvenida a esta sesión de diálogos de cátedra y agradecemos a los presentes por estar conectados. Y bueno, con esta serie de conversatorios, buscamos que este sea un espacio en el que nosotros como estudiantes podamos conocer un poco más sobre las personas que hay detrás de la figura del profesor. Veremos tanto sus proyectos, sus formas de ver la arquitectura, pensamientos e intereses personales en torno a esta. El día de hoy nos acompañan Lucía Nogales y Franklin Velarde. Hola Lucía, hola Franklin. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar presentes esta noche. Para comenzar, Lucía es máster de arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia, tiene un diplomado de habitabilidad básica para la inclusión social de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, y bueno, a raíz de su estancia en la PUC, decidió orientar su carrera hacia temas urbanos y desde entonces se ha especializado en el diseño colaborativo de espacios públicos de pequeña escala. Actualmente es docente de la UPC de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo PUC y es coordinadora general de Ocupa tu Calle. Así como también es miembro del laboratorio CONUR PUC de Vivienda Social, Urbanismo, Gobernanza y Sociedad. Y bueno, Franklin Velarde es máster en estudios urbanos por la Flaxo, estudió sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y durante el 2016 desarrolló su investigación en la ciudad de Lima. Fue invitado por el Centro de Investigación de Arquitectura de la ciudad PUC sobre las formas de producción de espacios públicos en el proceso de consolidación del hábitat urbano en la zona de laderas. Actualmente es docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y coordinador de investigación de Ocupa tu Calle. Así como también miembro interdisciplinario de investigación en ciudades y territorios urbanos, Incito PUC, y del laboratorio CONUR PUC de Vivienda Social, Urbanismo, Gobernanza y Sociedad. Bueno, ambos dictan, desde hace un par de años, el curso de Arquitectura y Participación en varias facultades de la PUC. Ambos se consideran urbanistas de corazón y mediante las intervenciones urbanas en las que trabajan abordan principalmente la calidad del espacio público y la desigualdad urbana. Antes de empezar, es necesario dar algunas indicaciones. Luego de esa introducción, nuestros invitados realizarán su presentación, donde explicarán y nos darán a conocer su trayectoria. Finalmente, concluiremos con una ronda de preguntas, en la cual el público podrá realizar sus consultas hacia los invitados. Para esto, las personas en el Zoom podrán levantar la mano para obtener la palabra o escribir sus preguntas en el chat. Y bueno, para aquellos que no siguen nuestra transmisión en Facebook, se les recuerda de la misma manera que pueden hacer sus preguntas por medio de la sección de comentarios. Bueno, sin más que agregar, cedo la palabra a nuestros invitados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Hola, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Solo voy a hacer una pequeña corrección. Soy de la Politécnica de Madrid. No sé, se sacaron Valencia, que es una gran ciudad. Pero... lo siento, perdón. Siempre pensé que eras de Madrid. No sabía que había estudiado en Valencia. Es gracioso porque eso sale en los documentos estos de la red y todo, pero... ¿Ah, sí? Bueno, sí, hay que chequear la corrección, pero está bien. Bueno, pero se entiende la idea. Ya, bueno, hemos preparado una pequeña presentación Sí, que creo que Franklin va a compartir. Ya, súper. ¿Te puedes compartir la pantalla? Sí, justo estoy compartiendo. Súper. Pero no sé si se ve o ven algo que esté Sí, haciendo. Está bien, sí se ve. Solo hay que... Perfecto. ¿Ahora ven la presentación? Sí, ahora vemos, o sea, ¿O ven la diapositiva, pantalla del computador? vemos como la pantalla de tu computadora. Ah. Sí, Ya. estamos en la... Ahora sí, Ahí. ya, perfecto. Bueno, todavía no puedo ver la pantalla del presentador. Ya no importa, está bien. Digamos. Ya, bueno. Dejo a todos acá con Lucía y Franklin para que nos expliquen un poco más de su trabajo. Gracias, Mónica. Estamos un poco atrás en la presentación, pero o estamos bien en la presentación. Estábamos bien, o sea, ahora. Ahora estamos bien. Sí, ahora estamos. Vale, estamos bien, ya. Bueno, no tenemos un orden muy claro de cómo vamos a ir hablando cada uno, más o menos, pero en realidad la idea es compartir un poco
el enfoque de los cursos que hemos llevado en la Católica, que ahora le hemos llamado la última vez taller de urbanismo ciudadano, y el código es de arquitectura y participación, ¿no? Sale desde la Facultad de Arquitectura. Y se ha filtrado ahí también hacer un pequeño balance de los cursos que hemos hecho, los aprendizajes, y un poco ver qué retos se vienen, ¿no? Sí, puedes pasar. Una de las ideas de cómo definir este urbanismo ciudadano y cómo queremos trabajar, ¿no? O sea, tenemos estas ciudades en las que vivimos en Latinoamérica y, bueno, en particular en Lima, que contrapone dos formas de producir el espacio público, dos formas de hacer ciudad, ¿no? Tenemos la planificación así más tradicional, esa que impulsaba Le Corbusier, y por eso esta mano ahí de él haciendo con una maqueta, ¿no? En comparación con la mano de Dios creando al hombre, porque es como un acto divino de cómo ordeno la ciudad y cómo aparece el especialista desde arriba, ¿no? Y cómo no suele escuchar un poco a la población. Y la otra manera de cómo se han estado haciendo las ciudades desde la autoconstrucción, ¿no? Desde las personas. Eso es importante porque no queremos ni idealizar ni romantizar ninguna de las dos, y creemos que hay que buscar un urbanismo que parta desde las iniciativas y necesidades de las personas, que es un poco lo que vamos a explicar en la siguiente lámina, pero le doy paso a Franklin por si quiere decir algo. Nada, lo que mencionaba Lucía, que siempre, bueno, sí, siempre, pero al menos desde que enseñamos juntos, algo que nos conectó, digamos, sin coordinarlo mucho, es que siempre buscamos partir como de una crítica a la arquitectura, al urbanismo moderno, justamente por esta verticalidad a la hora de producir el espacio, y parte del trabajo que tenemos también es visibilizar como qué actores terminan produciendo el espacio, ¿no? Y quiénes toman las decisiones a la hora de producir el espacio. Y finalmente, como diría, digamos, de alguna forma, como diría Lefebvre, si tú tienes claro quién produce el espacio y tienes claro el espacio como un producto, también tienes claro quiénes pueden acceder, quiénes consumen, entre comillas, ese espacio. Entonces, justamente ese es como un punto de partida que siempre tenemos desde Ocupa tu Calle, desde el curso de arquitectura y participación, que siempre hemos buscado rebautizar de taller de urbanismo, o como redireccionarlo mucho al espacio público, partir de la producción del espacio, ¿no? Y como rastrear finalmente quiénes están produciendo el espacio, y eso nos permite también, digamos, ya a nivel proyectual, tener claro quién lo está diseñando, para quién está siendo diseñado, quién lo va a gestionar, para quién está siendo gestionado, y es como un hilo conductor que atraviesa gran parte del trabajo que tenemos como equipo, ¿no? Dentro de Ocupa, como equipo, como dúo de profes, y a nivel individual, cada uno como hemos mantenido esa línea siempre. No sé si siempre, digamos, en los últimos 3 años, 4 años, que nos conocemos al menos. Sí, puedes pasar lo siguiente. Bueno, entonces tratando de definir un poco este tipo de urbanismo, y también salir de construir un concepto un poco más latinoamericano, y salir un poco de conceptos y enfoques que, si bien consideramos válidos en alguno de sus acciones, ¿no? Queremos como construir esta nueva definición, o esta definición que englobe un poco cómo vemos nosotros los procesos para construir espacio público y ciudad de una manera más humana, ¿no? Entonces, hablamos de que siempre se ve la participación quizás de una manera puntual en el proceso, o de cómo hacer con los vecinos, o de cómo, ¿no? O sea, de
como con una receta muy clara, pero creo, o sea, que hay como varias formas de ver este urbanismo ciudadano. A veces no es necesariamente hacerlo todo con las personas, pero a veces es impulsar procesos que vienen desde iniciativas y dinámicas de las personas, ¿no? Que para eso hay también herramientas de análisis y de observación. Hacer este urbanismo también para las diversas necesidades de todas las personas, ¿no? Que muchas veces no se piensa en la ciudad, no sé, por ejemplo, podemos ver como ese déficit de representatividad que hay de las mujeres o de las poblaciones indígenas o de las diversas culturas que se encuentran en este país y no existen, ¿no? Entonces, hacer una fuerte hincapié en esta diversidad de necesidades y de personas y de edades que se tienen que pensar para el espacio público y con las personas, o sea, con procesos de colaboración, procesos de co-creación, procesos de validación, o sea, hay diferentes como niveles de participación y de enfoques para incluir a las personas en el urbanismo, ¿no? Entonces creemos que no es solo hablar de participación como elemento genérico que a veces queda como una definición muy abstracta y que ya vuela a ciertos, no sé, prejuicios o imágenes, ¿no? Imaginarios, sino como fortalecer esta idea de leer un poco, que se ha visto ahora en la pandemia, ¿no? Se ha visto cómo no hay un gobierno que entienda las dinámicas de las personas, no hace falta que haya como, o sea, simplemente con observar cómo funciona un mercado o con observar cómo funciona, por ejemplo, Leticia, que luego vamos a hablar, pero que nos decían, no, es que la basura se acumula porque el camión aquí pasa de noche, pero más bien la gente aquí baja a trabajar de día y es ahí cuando tira la basura, porque no hay, o sea, es una pendiente muy fuerte como para bajar y botar la basura en la noche, ¿no? Y esas dinámicas que simplemente hay que preguntar a la gente o observarlas para entenderlas, yo creo que se ha visto ahora el déficit que hay en el gobierno para saber a quién estamos gobernando y cómo se funciona la gente, ¿no? Y por eso los mercados, que no son complejos, que no se entienden mucho, han sido estos focos de contagio, ¿no? Porque cuando se redujeron estas horas de los toques de queda, se produjeron un montón de problemas para ello, ¿no? Sí, ahí otro como hilo conductor, digamos, dentro del curso y de la práctica, y creo yo del urbanismo en general, es que las personas como abstracto, digamos, como bien menciona Lucía, no existen, digamos, como un abstracto, ¿no? Porque lo que existen son distintos tipos de personas. Entonces, cuando nosotros planteamos un diagnóstico, por ejemplo, un análisis urbano, tanto en los cursos como en Ocupa, los indicadores que usamos para poder distinguir como los tipos de usuarios y usuarias de un espacio público, digamos, casi siempre desde la observación, que es como la herramienta que une a las distintas disciplinas que pueden abordar el espacio público o la ciudad en general, al menos desde una escala humana, buscamos siempre como rastrear, como tener claro cuáles son esos tipos de personas, ¿no? Por edad, por identidad de género, por condición socioeconómica, por procedencia, porque como, nuevamente, como más o menos estábamos mencionando, eso va a definir mucho tu experiencia en la calle o en el espacio público, ¿no? Cosas tan sencillas o no, en verdad no sencillas, que son vistas, creo que la equivocación principal es que son vistas como sencillas, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, en una calle no tienes sombra para una persona, para las personas que transitan por esa calle, claro, si una persona joven transita la calle más o menos en un minuto, la sombra no te afecta, digamos. Que haya sombra no te afecta. Pero si eres una persona adulto mayor y sales a la calle, vas a caminar mucho más lento. Entonces, si no hay ninguna cobertura vegetal o artificial frente al sol, sí te va a afectar. Ahí sí, digamos, te va a afectar mucho más que una persona joven. Entonces, probablemente eso te desincentive a salir a la calle. Lo mismo pasa, como mencionaba Lucía, digamos, en parte de los análisis que
vamos haciendo, como el trabajo de Ocupa o como parte del taller, digamos, con la experiencia de las mujeres en la calle, ¿no? Entonces, temas como la edad, como el género, terminan afectando tu experiencia en la calle, y particularmente a nivel de diseño, eso debe verse reflejado desde el análisis urbano, digamos. Otro ejemplo que usualmente ponemos es si yo, digamos, en un espacio público, y eso a veces no se tiene mucho en cuenta, ¿no? Si yo tengo una banca, por ejemplo, sin respaldar, para un niño, para una niña, será muy interesante, ¿no? Podrá subir, podrá jugar. En una banca sin respaldar te puedes sentar de muchas formas, pero si eres una mujer embarazada y te quieres sentar en una banca, es muy probable que lo que necesites es apoyarte en un respaldar, ¿no? Y si la banca no tiene respaldar, es muy poco probable que te quedes en el espacio público o en ese parque, digamos, más de 5 minutos o de 7 minutos, ¿no? Porque te va a comenzar a incomodar el hecho de no encontrar un soporte. Entonces, incluso en un mismo espacio público se debe pensar distintos tipos de mobiliario para distintos tipos de personas, para distintos tipos de uso. Y tú no vas a llegar a esas conclusiones de diseño de distintos elementos o formas urbanas, ya pensando en otra escala, si en tu análisis urbano previo no los has tenido en cuenta dentro de tus variables y los indicadores por los cuales partes del análisis, ¿no? Entonces, cuando se llama a un urbanismo ciudadano desde, para y con las personas, eso tiene digamos, tiene una conexión muy práctica a la hora de plantear un análisis urbano, ¿no? Y es como necesario, si finalmente después de ese análisis y siguiendo un circuito lógico de estrategias, lineamientos, eso se aterriza en un diseño muy puntual sobre la ciudad o distintos elementos, ¿no? Entonces, por eso nos parece importante, y siempre nos ha parecido importante, digamos, partir de la experiencia de la diversidad de las personas, ¿no? Y ponerlo así, como la diversidad de personas o los tipos de usuarios o los tipos de usuarias que uno va a encontrar en el espacio público. Porque si no los invisibilizas, y no hay nada, no me acuerdo dónde lo leía, pero no hay nada más violento que simplificar la planificación, ¿no? Que simplificar el diseño de la ciudad. Porque cuando tú simplificas el diseño, lo que haces es expulsar, omitir la experiencia de muchas personas. Y a mí me parece, y a nosotros en general, y a nosotras en Ocupa y con Lucía, nos parece que eso es una de las críticas fundamentales al urbanismo, la arquitectura moderna, ¿no? Y que es muy probable que desde las ciencias sociales tampoco se haya necesariamente abordado así, ¿no? Y es una de las cosas que buscamos trabajar en el taller, ¿no? En el curso también, ¿no? Como de construir también un poco el piso del cual partimos para diseñar el espacio o distintos elementos. Paso a lo siguiente. Sí, porque si no creo que nos vamos en... te he escrito por WhatsApp en plan, amigo, tenemos varias láminas. Si no, no sé cuánto tiempo tenemos, pero nos vamos a ir. Bueno, por eso, por todo esto que estábamos comentando, también vemos fundamental la academia como espacio de investigación, pero que tiene que estar vinculado también a la acción, ¿no? O sea, esta articulación de los procesos y de las problemáticas reales que pasan en la ciudad, sentimos que tiene que estar vinculada claramente a la academia y aprovechar entonces nuestro trabajo desde Ocupa tu Calle para introducir procesos que realizamos con Ocupa en el curso, ¿no? Porque de esta manera también este enfoque, sentimos que el tema del espacio público ha ido cogiendo protagonismo desde los últimos años, y muchas veces nos ha pasado que nos piden, nos escriben a mí pidiendo recomendaciones para quién contratar, y a veces faltan, ¿no? Escasean estos perfiles más interdisciplinarios, estos perfiles de personas que hayan trabajado en procesos participativos, estos perfiles de personas que entiendan un poco estos enfoques, ¿no? Entonces, creemos que la formación es súper importante para construir para que sigamos avanzando en construir
y en transformar las ciudades en ciudades más justas, ¿no? Ahí voy a explicar brevemente, si puedes pasar, qué hacemos, qué es Ocupa tu calle, porque también lo hemos estado mencionando, que Ocupa tu calle es esta organización que pretende ser, es un proyecto de Lima Cómo Vamos, ¿no? Que es un observatorio urbano, ciudadano, pero es una organización que pretende ser un articulador de agentes para mejorar la calidad de vida urbana y el espacio público. Entonces se trata de articular iniciativas ciudadanas, distintas organizaciones sociales, las instituciones académicas, al sector privado, ¿no? Los gobiernos locales y los colectivos, porque creemos que es la única manera articular para que consigamos hacer procesos con mayor impacto, ¿no? Entonces, es muy importante que aprendamos y que no solo vendamos como, el urbanismo colaborativo, el urbanismo tal, cuando luego entre organizaciones que estamos en los mismos rubros o no organizaciones, sino los diferentes agentes en los que estamos tratando de impulsar un poco el mismo enfoque, ¿no? No podamos colaborar, ¿no? Entonces sí creemos fuertemente en eso, por eso nosotros no solo hacemos procesos, sino también hacemos concursos, también hacemos foros y también hacemos generamos espacios para que estas articulaciones también se produzcan, ¿no? Porque creemos realmente en la articulación como fuerza de cambio, ¿no? Pasamos un poquito esto rápido. Y ahí nuestra herramienta principal ha sido la intervención urbana, ¿no? Que es una palabra que además hemos puesto en cuestión en el equipo a lo largo de los años, porque en otros países suena fuerte, ¿no? Una intervención puede ser algo de muchas escalas y de muchas maneras, ¿no? Pero al final evaluando, a mí, por ejemplo, me gusta mucho buscar siempre las palabras en el diccionario para rescatar significados o ver la etimología de las palabras. Intervenir tiene un significado súper bonito que creo que va muy bien con lo que nosotros proponemos, que es tomar parte en un asunto, ¿no? Entonces, cómo las intervenciones urbanas son herramientas que pretenden y que pueden y que dan acceso también a la ciudadanía y a diferentes actores para tomar parte en este asunto del espacio público, que es un asunto de todas y todos, ¿no? Entonces, luego la evolución y cómo hemos ido definiendo nosotros estas intervenciones son acciones focalizadas y estratégicas, ¿no? Colaborativas de bajo presupuesto y que pretenden tener un alto impacto. Y ahí la palabra estratégica siempre la hemos puesto en mayúscula porque frente igual a la palabra táctica, que es algo más inmediato, que es algo más a corto plazo, ¿no? La estrategia es algo más, es como más a largo plazo, es como las batallas y las guerras, ¿no? La batalla es algo como más instantáneo y la guerra es algo que dura muchos años. Y eso es un poco por lo que el urbanismo táctico, que es más algo de Estados Unidos, usa la palabra táctica, ¿no? Entonces, igual, aunque son acciones puntuales, consideramos que la palabra estrategia es clave, puesto que habla de un objetivo mayor, ¿no? Que va a mayor plazo que la propia acción, que es más instantánea, ¿no? Y ahí, hemos hecho 45 intervenciones urbanas, o no sé si ya alguna más, y con diferentes procesos, diferentes participación también nuestra, y ahí también nos ha permitido aprender bastante, ¿no? De errores, de cosas que han funcionado mejor o peor, y tener esta herramienta también como elemento de aprendizaje, ¿no? Como prototipos que nos han servido para ir probando soluciones que pueden ser buenas o malas, evaluándolas después, ¿no? Que es algo que siempre hacemos en Ocupa, tratar de medir qué pasa antes y medir qué pasa después, para también tener nosotros estos aprendizajes y poder así difundirlos, ¿no? Pues pasar a la siguiente. Y por eso esto, y ahí le voy a dejar también a Franklin que
que haga un poco de hincapié en esto. Por eso también estamos como, o sea, diseñando herramientas para ver cuáles son esos puntos estratégicos, ¿no? Como hablaba, como el enfoque de la acupuntura urbana, que es dónde puedo yo tocar y que catalice cambios mayores, ¿no? Entonces, cuando uno llega a un barrio, cuando uno llega a una zona donde tiene que hacer una intervención o donde quiere hacer una intervención, o sea, hay que ver y escoger, ¿no? Un lugar y que sea el lugar un poco más estratégico, más clave. Y ahí estamos elaborando estos criterios, que bueno, es algo que, esta es la versión más actual, pero que es algo que siempre estará en constante evolución, ¿no? Pero que habla de cómo uno tiene que ver las condiciones del espacio físico, las condiciones que tenga para la implementación, el tejido. En este caso está el enfoque de género, porque Frank les va a contar un poco más de un proyecto que estamos haciendo, pero el enfoque que le queramos dar, o el tema de la comunicación, y luego la incidencia y el impacto que se pretende tener, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido, algo como que siempre parte del debate es no, así como creo que no creemos en algo como tipo el arte por el arte, tampoco como la intervención por la intervención. Si tú, o al menos no en todos los casos, pero si tú, digamos, deseas realizar una intervención urbana, que puede tener distintos fines. Una de ellas puede ser generar información para luego hacer algo mucho más permanente. Pero en líneas generales, la idea es tener detrás, y sea una intervención, es un proyecto, creo que la escala puede cambiar un poco, pero hagas lo que hagas, la idea es siempre tener atrás un marco analítico que vaya guiando la toma de decisiones que tú tienes respecto a tu proyecto, ¿no? O a tu intervención. Como dice Lucía, porque es necesario, primero, diseñarlo bien, de acuerdo a las necesidades de las personas y del espacio, de las condiciones, digamos, físico-espaciales a las cuales te vas a enfrentar. Entonces, para eso es necesario como analizarlas bien y plantear como unos indicadores o variables que te permitan realizar un análisis urbano más o menos claro, para que sepas lo que quieres hacer y lo plantees como buenos objetivos a tu proyecto o a tu intervención, y también sepas los límites de tu propio proyecto de intervención, que a mí me parece como un poco lo fundamental a veces, ¿no? Como conocer los mismos límites de qué no vas a cambiar a partir de tu intervención, cuáles son los límites, ¿no? Y eso lo conoces planteando un análisis urbano más o menos, o más o menos no, un análisis urbano que sea estratégico. Nosotros planteamos siempre, bueno, siempre, no sé si siempre, pero tenemos como una serie de variables que vamos jugando, con las que vamos jugando, y van variando, en este caso, estas dimensiones y las variables que aparecen ahí son para un proyecto que estamos trabajando en el marco de una estrategia de prevención de la violencia de género en el espacio público. Y por lo tanto, me parece que es la parte más preliminar del análisis, pero bueno, por eso incluimos el tema del enfoque de género. Pero digamos, siempre buscamos también en los cursos que las decisiones que vayan a tomar a nivel proyectual los estudiantes o las estudiantes partan de un circuito lógico, ¿no? Que tiene su inicio en un trabajo sistematizado en campo, ¿no? Y que puedan, y que no sea ir como observar por observar o levantar. Usualmente no hacemos encuestas ni entrevistas, aunque ahora sí por las condiciones del COVID, pero usualmente nos basamos en el tema en la herramienta de la observación. Entonces observar no es ir y simplemente mirar un campo, ¿no? Tienes que tener muy claro qué deseas observar, qué cosas vas a observar y por qué lo estás haciendo y a qué obedece y qué objetivo guía tu diagnóstico, que es el mismo que probablemente guíe tu diseño. Entonces todo este marco analítico nosotros lo planteamos o buscamos plantearlo siempre de la forma más sistemática y para ordenar la información, ¿no? En este caso, la información que ven acá nos ha ayudado a priorizar unos 6 espacios públicos en un universo de 25 espacios públicos, ponderando una serie de condiciones socioespaciales, siempre como en tensión con los objetivos que tenemos,
Y dentro de eso, puesto en una matriz, digamos, con los valores de cada espacio público, hemos priorizado 6 para, digamos, para otra priorización, y es parte de un proceso un poco más largo, pero finalmente esto nos permite evaluar, priorizar dónde tu intervención podría tener, de acuerdo a tus objetivos, tus límites, tu presupuesto, en fin, tus potenciales, en fin, dónde podría tener mejor o mayor impacto, o es más necesaria, ¿no? Porque es el espacio más precario, qué sé yo. Entonces, siempre buscamos partir como, no de la intervención por la intervención, sino generar una metodología previa que te permita sustentarla, ¿no? Y después evaluarla y ver qué cosas efectivamente, como dice Lucía, funcionan o no, qué materiales funcionan o no funcionan. ¿Lograste tus objetivos? ¿Lograste incentivar que más niñas salieran al espacio público a jugar? O sea, los objetivos que tú te plantees, ¿no? Lo que deseas transformar, que yo creo que es parte como un poco más yendo hacia el mundo del proyecto, que tú quieres transformar un espacio, ¿no? Y quieres generar un impacto y tienes que lograr tener muy claro si, si has conseguido ese impacto, ¿no? Para la siguiente vez y así ir aprendiendo. Eso creo que es como algo fundamental que siempre trabajamos en los cursos y en Ocupa, en líneas generales. Y ese camino lo hemos tenido ya 3 años, sobre los cuales hemos tenido cuatro oportunidades de llevar a cabo el taller, que ha ido cambiando de nombre. El primero era taller de intervenciones urbanas, y ahora es taller de laboratorio de urbanismo ciudadano. Ahora es laboratorio de urbanismo ciudadano. Y hemos tenido como distintas experiencias, ¿no? En distintos espacios. No sé si Lucía ahí quiere... No, nada, o sea, la siguiente lámina creo que hay un poco más de imágenes de un poco lo que hemos ido haciendo en los diferentes talleres. La verdad es que el taller es un esfuerzo, como les decíamos, de articular la academia con procesos existentes, y no siempre es tan fácil y claro, cuando introduces a distintos actores en el proceso, también dependes de estas variables de los distintos actores, ¿no? Entonces, no, una cosa que a mí siempre me ha estresado, pero bueno, luego hemos visto que ha seguido habiendo interés, es que no siempre hemos conseguido, o nunca más bien hemos conseguido construir durante el curso, ¿no? El primer curso que hicimos fue en alianza con Plan Internacional y y en Caraballo, ¿no? Y bueno, se plantearon 2 intervenciones que ya sí están construidas, pero creo que se han construido un año después del curso. Ha habido varios alumnos que han continuado el proceso, si bien sí ha sido prácticamente el diseño que dejaron, y en ese sentido también vi muy positivo que hubo talleres de participación más con la gente, además Plan Internacional hace un trabajo muy bueno con adolescentes, ¿no? Nosotros aportábamos como el componente más de diseño, y ahí fueron las adolescentes, ¿no? Con los alumnos en un taller donde dijeron, oye, mira, estos espacios son los que nosotros pensamos son más críticos, ahí se evaluaron, se registraron, ¿no? Se eligieron, y ya se hicieron como varias intervenciones. Un paradero que se inauguró hace no tanto y que realmente, bueno, pues con una serie de cambios por varias circunstancias de las que les comento, que escapan también a veces a nuestras posibilidades, pero que los paraderos son focos suelen ser siempre focos donde aparecen o sea, focos de acoso, ¿no? Focos de que las mujeres identificamos como espacios inseguros, o bien por las propias combis, o bien por la acumulación de personas que suele haber ahí, ¿no? Entonces, bueno, se hizo un paradero muy grande que además ganó un montón de espacio a la vía, que también fue una lucha porque era una avenida metropolitana y ya, o sea, bueno, un montón de procesos ahí que a veces te impiden y que uno ve una intervención y parece que es algo
puntual y que se tardaría poco, pero tenemos tantas trabas a veces en el propio sistema, que si bien esto acelera mucho más que hacer, no sé, una obra con expediente técnico, con no sé qué, a veces también se tarda un montón en poder conseguir construirla, ¿no? Y luego tuvimos un curso que, por ejemplo, también el aliado era una municipalidad que al final no fue tan aliada, ¿no? Y que no pudimos continuar el proceso ahí, ¿no? Que fue en San Juan de Miraflores, creo. Y luego el último curso, ¿no? que ha sido el taller cero, antes de la pandemia, que estábamos como súper emocionados, que nos vinculamos a un proceso que estábamos haciendo con Ocupa, que era un diagnóstico bastante profundo del Cerro San Cristóbal, ¿no? Con el laboratorio del BIT, con la municipalidad del RIMAC. Entonces, ahí lo que, si bien quizás no hubo tantos talleres, o sea, también ahí, ese para mí fue de los más exitosos porque hubo contacto con los vecinos, los estudiantes estuvieron en contacto con los vecinos, hubo contacto con la municipalidad, se pudieron sentar, ¿no?, en el propio municipio y ver también estas experiencias de cómo es la realidad interna, ¿no?, de estos procesos. Y ya estábamos a punto de construir, eso todo iba bien, pero estalló una pandemia mundial que nos ha dejado como con la obra ahí a medias, que ahora estamos viendo si se puede activar, de hecho, así que ojalá podamos activar. Por el tiempo, no sé si puedes pasar, Frank, y quizás tú, o comentar de esto, pero bueno, este es lo que hicimos en el taller cero de este año, y se me ha ido la pantalla. Y bueno, ahí cada grupo del curso hizo una pequeña intervención y teníamos que elegir también con los vecinos cuál veían más factible. Esta banquita que se enganchaba a un muro existente, que desgraciadamente además venía de unas obras que había hecho el Ministerio de Vivienda y con la Municipalidad del RIMAC, que en la gestión anterior se habían hecho una serie de placitas en el Cerro San Cristóbal, que no tiene prácticamente muchas áreas libres, ¿no?, ni muchos espacios públicos de disfrute, y que lamentablemente se habían hecho obras tan malas, y lo voy a decir así, que no se usaban, ¿no? En un sitio donde no hay prácticamente placitas, se habían hecho unas placitas tan malas que no se usan. Y que además hay unos signos de corrupción tremendos y horribles, porque en esta placita que vemos acá, a la izquierda abajo, hay como no sé cuántas farolas, 6 u 8 farolas, que de verdad se iluminaría con una, ¿no? Además, de hecho, hay una luz de una bodega que ya iluminaba la placita, o sea, podría haber gastado 6 u 8 farolas de fierro, O tachos de horrible. basura, ¿no? Que habían como 4 tachos de basura, 5 tachos de basura por cada espacio público, o cada espacio, digamos, Sí, colectivo, con una ¿no? reja además gigante que los vecinos no entendían, que era supuestamente para acumular ahí toda la basura, que nadie nunca la iba a usar, que además bloqueaba el acceso al colegio. O sea, una no sé, deficiencia ahí terrible, ¿no?, de diálogo con los vecinos y de lectura de la situación terrible, ¿no? Y no quiero ni imaginarme cuánto habrá costado esa plaza, no puedo pensarlo porque me pongo a renegar horrible, ¿no? Pero bueno, ahí los estudiantes y los vecinos habían llegado a la misma solución, que era hacer unas escaleritas, botar un muro, y también esta banca que se enganchaba a una infraestructura ya existente, que era ese murito de contención, y que a los vecinos también les pareció como algo que podían ellos también replicar en varios puntos, ¿no? Entonces, bueno, estalló la pandemia, todavía no la hemos podido construir, ojalá podamos en algún momento. Y no sé cómo vamos de tiempo, porque no sé, para no dejarle a Franklin que hable sobre esto, sino que él hable sobre las demás cosas, creo que va a ser mejor, porque son 10 para las 8. Bueno, tomando esto, para conectarlo con esto, sobre el último, que fue algo que siempre hemos buscado hacer
en todas las experiencias que hemos tenido, desde Caraballo, San Juan de Miraflores y ahora el Cerro San Cristóbal. En Cerro San Cristóbal, algo que a mí siempre me ha dado curiosidad desde tiempo atrás es cómo no se ha, al menos desde la gestión pública, ¿no? Porque creo que las personas sí han logrado crear o adaptar mejor los espacios, pero pensar elementos o espacios colectivos, por ejemplo, para la zona de laderas de Lima. Y acá lo que veíamos con los grupos del ciclo pasado, el ciclo cero, era justamente cómo aprovechar, digamos, el tejido, los elementos que ya encontrábamos, que también es algo importante y es parte también de pensar el espacio desde la experiencia de las personas, es que usualmente en la arquitectura también, cuando se piensa un proyecto, siempre se piensa como una especie de tabula rasa, ¿no? Como si no hubiera nada. Entonces a ti te dan una zona, en taller de urbanismo suele pasar, ¿no? A ti le damos una zona a los estudiantes para que hagan un proyecto y usualmente lo que hacen es como volarse todo y poner su elemento. Y algo en lo que coincidimos es que también somos un poco como enemigos de crear, ¿no? O sea, como volar de lo que ya existe, ¿no? La memoria de las personas, la experiencia de las personas, los saberes de las personas, y el tejido que han construido, ¿no? Y no apelar más a lo que en el Perú hace falta, ¿no? Que son programas de rehabilitación urbana. Casi todos los programas orientados a la ciudad están orientados a generar ciudad nueva, ¿no? Muy pocos están orientados a rehabilitar o adaptar la ciudad ya existente. Y eso es un poco lo que buscábamos con el taller pasado y en general en todos los talleres que hemos tenido, ha sido trabajar sobre, no solamente sobre la memoria, los saberes, las experiencias de las personas, sino también sobre el tejido urbano ya existente. Y esto siempre lo hemos intentado enfocar, y cuando digo siempre hablo de estos 3 años, y siempre hemos tenido la posibilidad de que el curso esté abierto a distintas disciplinas. Primero con ánimos más interdisciplinarios, por decirlo así, que hubieran distintas disciplinas, en que cada uno cumplía una función, pero con el tiempo, al menos es una apuesta nuestra, que a mí en particular me atrae mucho, que es ya una propuesta un poco más transdisciplinaria, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo decirlo? Arquitectos o arquitectas haciendo trabajo de etnografía o trabajo de entrevistas, saber armar una entrevista, saber tener claro cuál es el punto de saturación para la observación, en fin, como herramientas que vienen un poco más desde las ciencias sociales. Y desde las ciencias sociales volver un poco más al análisis cartográfico, a pensar el espacio de forma más tridimensional, ¿no? Y es parte de los objetivos, a veces los conseguimos más, a veces los conseguimos menos, como dice Lucía, en el curso también ha habido un montón de frustraciones de procesos que no se han dado como nosotros esperábamos en algún momento, pero es parte también de salir un poco de este ambiente más ficticio y artificial que puede ser la universidad, donde usualmente las cosas suelen funcionar, o taller de arquitectura, o taller de urbanismo, donde todo funciona porque básicamente lo estás ficcionando tú, y chocarte ya o más que chocarte, conectarte con otras instancias que no tienen ni tus tiempos, ni tus intereses, ni tu discurso, entonces, usualmente en la gestión pública. Y tener que negociar un poco ahí, ¿no? Y comerte un poco los tiempos y comerte un poco los procesos. Entonces, como diseño transdisciplinario también lo intentamos enfocar, de que no solo puedes trasladar o aprender mucho de la persona que tienes al costado, que probablemente no venga de tu cubículo disciplinario, y poder transgredir un poco esas líneas que a veces dividen las disciplinas y a mí me parece que muchas veces son muy poco productivas a la hora de abordar un proyecto o a la hora de abordar una investigación, quedarte como muy encasillado, pero también con el ánimo de aprender de las otras personas que no necesariamente están en el ámbito académico, y es un poco de tener, digamos, y yo creo que la transdisciplinariedad empieza por el respeto hacia la otra persona, ¿no? Respetar los conocimientos que tiene la otra persona, los saberes que tienen otras personas, y el acto de que te lo está transfiriendo y tú también puedes transferir un poco, y es como
una especie de reciprocidad, digamos, ¿no? De conocimientos, y eso también pasa mucho con vecinos y vecinas, eso pasa mucho, y eso debería pasar mucho en talleres participativos o procesos participativos o colaborativos, ¿no? Más allá de esta figura del especialista urbano que tutela los procesos y guía las cosas y le dice a la gente que está equivocada en lo que quiere, aunque a veces hay que negociar ciertas cosas, pero lo que quiero decir es que más allá de un ánimo de tutelar al otro o a la otra, es como ponerte a negociar de forma colaborativa, horizontal, participativa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un diseño transdisciplinario del espacio, creo que tiene como dos etapas, o intento ficcionar que tienen dos etapas, y a veces nos salen mejor que en otras, que es un grupo de personas de distintas disciplinas que pueden compartir una serie de conocimientos y cada tanto probablemente cruzar un par de líneas o aprender o que haya una transferencia más o menos exitosa de destrezas, habilidades, puntos de vista, qué sé yo, y tiene como una segunda etapa o una segunda entrada, ¿no? Ya desde procesos participativos con vecinos y vecinas. Yo creo que bajo estos pilares son en lo que hemos intentado como sustentar el curso, ¿no? Una perspectiva crítica al urbanismo, a la arquitectura moderna, siempre tener un marco analítico lo más claro posible y vincular, digamos, nuestro espacio universitario con otros espacios fuera de él, y que el vínculo sea con tu compañero, tu compañera, o con las personas con las que estés trabajando, digamos, lo más transdisciplinario posible, lo más horizontal, participativo, colaborativo posible. No sé si quedó otra diapositiva de esto. Bueno, este es un curso, o sea, digamos, Lucía y yo enseñamos en muchos lados, pero a mí eso me pareció una de las cosas más bonitas que encontré en un taller de urbanismo. A nivel cartográfico intentamos explorar lo más posible, y eso lo hemos llevado ahora a un escenario de emergencia por la COVID. Como bien decía Lucía, estamos a punto de construir algo y se canceló por el fin del mundo y todo lo demás. Y ahora seguimos trabajando en el Cerro San Cristóbal con el taller de este ciclo que estamos teniendo ahora. Y bueno, ante la emergencia, como intentado adaptar un par de cosas, pero ya como tenemos más claro también a nivel de equipo y a nivel personal, como las cosas que podrían funcionarnos mucho mejor, ¿no? En un escenario COVID, como los lineamientos de diseño que tendríamos que adaptar casi siempre a la hora de pensar un espacio público, un espacio común, cómo poder seguir mejorando los procesos de análisis, incluyendo ahora variables o indicadores que nos permitan tener en cuenta cómo deberían ser los espacios de uso colectivo frente al problema de la COVID. Y pensar metodologías, que es algo que no habíamos, o sea, hace mucho tiempo no había visto, pero metodologías participativas o que permitan acercarte a las personas, ya no necesariamente desde la observación, ¿no? Ahora, en este proceso que les mencionaba de la estrategia que estamos trabajando, que debe desembocar en principios digamos, de diseño, gestión de una intervención, la forma de acercarse a las personas han sido llamadas telefónicas, grupos focales, vía Zoom, digamos, vía Meet, y es como tener nuevamente claro cómo podemos plantear procesos participativos que respeten este distanciamiento físico y normas de prevención frente al contagio, ¿no? Entonces son como los tres retos que tenemos ahorita, a nivel de equipo y a nivel personal, o sea, seguir como juntando información para mejorar un poco los lineamientos de diseño y gestión del espacio público, siempre pensando, digamos, partiendo de un pensamiento crítico, ¿no? Siempre teniendo muy en claro que más allá del problema de la COVID, de la COVID-19, lo que siempre hemos tenido es un tema de desigualdad urbana muy fuerte, muy violento, y que ahora está muy evidenciado en este escenario. Entonces creo que más que nunca debemos tener en alerta un pensamiento crítico frente a lo que estemos observando, continuar mejorando las metodologías, digamos, para poder sostener procesos participativos en distintas etapas, guardando la distancia física y evitando como juntarnos, y eso nos lleva
Esa es la matriz de priorización, que se ve así toda bonita. Nos lleva a mejorar los procesos de análisis, ¿no?, que tenemos. Creo que con eso cerramos un poco como la... Ah, no cerramos con esto, que es la matriz final de análisis. Nos quedan 2 minutos, igual también quiero invitar luego al foro. Nada, bueno, esta matriz, Ah, perdón. un poco lo que venimos trabajando ahora, como la matriz que he mostrado antes, Franklin, y como lo que decía de que no paramos tampoco de mejorar los procesos de análisis y también de medición y también de evaluación, ¿no? Para poder sistematizar en un esfuerzo. Este es para un trabajo que estamos haciendo con el Ministerio de la Mujer, entonces es un esfuerzo cuando haces cosas a nivel nacional para luego poder evaluarlas, ¿no?, y poder escalarlas, hay que sistematizar y eso siempre es un trabajo bastante pesado y bastante importante igual también. Y bueno, para no excedernos mucho más, sí que hay algún tiempito de preguntas, pero yo también me puedo quedar mucho más tiempo. La siguiente, porfa. También les queremos invitar al foro de intervenciones urbanas, que de nuevo es un espacio que ha ido evolucionando también. Este año es el 5º. Yo estaba segura que íbamos a reventar, porque el año pasado ya ampliamos. Normalmente lo hemos hecho en el lugar de la memoria. Siempre lo hemos llenado. El año pasado se hizo en el auditorio de Telefónica, que duplicamos la capacidad, y en el Teatro Municipal de Lima, y la verdad que fue súper increíble. Es un espacio que se generan un montón de redes, que se genera un montón de visibilidad a varios procesos diferentes, ¿no? Y también esta articulación de una mezcla de gente del gobierno, de la empresa privada, de la ciudadanía, activistas, estudiantes. O sea, hay como una mezcla brutal que a mí me gusta mucho que se produzca, porque creo que es importante también, igual que mezclamos usos en la ciudad, mezclarnos también con las diferentes disciplinas y con los diferentes enfoques y con los diferentes también agentes e intereses, ¿no? Aprender esas colaboraciones. Y también porque, y quiero rescatar, en este año hemos tenido apertura a experiencias, apertura a fotoensayos y apertura a artículos. Y hemos tenido más de como 224, ¿no?, entre todos ellos. Y es algo de lo que particularmente estoy también orgullosa, porque vivimos también en unos círculos bien cerrados, ¿no? O sea, al final en el Perú es súper centralista, Lima, luego los arquitectos, los urbanistas, ¿no? Y como que se van cerrando los círculos, ¿no? Y también al final siempre nos conocemos los mismos, siempre al final uno llama a su amigo, hay muchos amiguismos, y creemos que también por eso, de nuevo, por eso hacemos el esfuerzo de hacer tantos cursos, no solo desde la Católica, sino desde otras universidades, y también tratar de hacer cursos abiertos. Por eso tratamos de hacer los concursos, que lamentablemente no tenemos los recursos para hacer tantos los concursos como quisiésemos, ¿no? Pero para dar oportunidad a que otros puedan explotar sus capacidades, ¿no? Y en el foro también tratar de tocar y poner en agenda todos los temas. Siempre nos cuesta un montón a cerrar el programa, porque siempre queremos meter más y más personas de iniciativas que conocemos, tenemos la suerte de conocer de toda la región y a nivel internacional. Entonces, bueno, estas son un poco las temáticas que tenemos planteadas para este año, ¿no? Son 3 ejes bastante amplios para que pudiesen abarcar todo lo que hay: territorio y comunidad, cultura y ciudadanía, accesibilidad y movilidad, y luego subtemas que hay. Ahí me he dado cuenta que en territorio y comunidad he duplicado gobernanza y migración, pero es ecosistemas urbanos, ¿no? Y bueno, todos los temas que pueden ver ahora mismo en la pantalla, que trataremos de tocar y poner como en agenda, y traer especialistas que nos puedan contar también todas estas
sus enfoques, ¿no? Entonces, va a ser en agosto 14, 15 y 16, aunque creemos que va a extenderse un poco más por cómo no podemos sostener todo el programa, como les decía, y quedan también invitados, ¿no? Invitadas. Ya por nuestra parte estamos, Mónica. Bueno, muchas gracias Franklin y Lucía. Creo que ha sido bastante motivador y creo que también amplía un poco la mirada de cómo es que podemos abordar la arquitectura desde distintas formas. Y justamente creo que lo interesante de todos los DDCs en general es eso, ¿no? Que siempre tenemos como, por ejemplo, ahora arquitectura como participativa, otras sesiones tenemos como arquitectura y arte, entonces creo que justamente también esta interdisciplinaridad de la que ustedes hablan es algo que también como que hemos ido buscando con estos ciclos conversatorios. Entonces, no, nada, igual, muchas gracias por su tiempo, por todo, y bueno, vamos con la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta de Susi Torres, y nos dice, bueno, hola Lucía y Franklin, ¿cómo están? Quería saber si quedará grabada, bueno, esta presentación en algún lado, o nos la enviarán. Bueno, creo que eso pueden verlo durante o sea, este live se está compartiendo en Facebook, entonces creo que lo pueden chequear ahí. De igual forma pueden ver también toda esta presentación, si no me equivoco, en Ocupa tu Calle, en la página, porque de ahí también lo sacan, si no me equivoco. Y también, exacto, y también quedará en YouTube, así que bueno. Ahora sí tenemos igual otra pregunta, que es, bueno, de Petro Chiri, y nos dice, ¿el éxito de los espacios públicos debería medirse en cómo sus usuarios se apropian de este? Va primero. Bueno, Bueno, yo creo que el éxito del espacio público, sí, o sea, cómo se apropian de este, cómo lo usan y cómo se mezcla y cómo se usa el espacio por varias personas, yo creo que podría ser el éxito, ¿no? Cómo conviven varias personas, porque a veces sí, no sé, podríamos poner el ejemplo de una losa deportiva, ¿no? Y cómo obviamente se apropia la gente de él, pues se apropian los chicos o chicas que juegan al fútbol, pero en general, ¿no? Hay como un rango etario de personas y una actividad como de la que se está apropiando. Entonces, en ese lado podríamos ver una losa deportiva como un espacio público exitoso, sí, pero no en el caso de si lo analizas desde un enfoque mayor, ¿no? Y ves que esa losa deportiva está solo usándose para una actividad, por un tipo de personas, principalmente, ¿no? Entonces, hay que evaluar no solo la apropiación, sino yo creo que la diversidad de usos, actividades y personas que estén utilizando el espacio. Eso hace un espacio exitoso, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que para mí sería un poco lo principal, ¿no? Sí, yo en ese sentido, si en la misma línea estoy totalmente de acuerdo. Quizás ahí agregaría una variable más, que sería la escala de un espacio público, porque ahí entraríamos en el debate, no en el debate, sino en esa diferencia entre los vecinos, el ciudadano. Entonces, dependiendo de la escala, un espacio público de escala metropolitana, su éxito, digamos, lo podrás medir de una forma, y un espacio público de escala vecinal, como menciona Lucía, tendrás otra forma de constatar, probablemente desde la diversidad de usuarios que vayan a él. Y si en el caso de un espacio público vecinal, si el espacio público finalmente responda a las necesidades de todas las personas que buscan asistir a él. Y un espacio público de escala metropolitana, pues tendrás otras formas de volverlo un espacio exitoso, ¿no? Y ahí ya el tema está en que sea un espacio de libre uso, qué sé yo, como lo más diverso posible, ¿no? Pero yo tendría como ese tema de la escala como una variable a tomar en cuenta, ¿no? A la hora de pensar cómo puedo ser exitoso, o cómo puedo evaluar si un espacio público es exitoso o no. Creo que le sumaría eso a lo que mencionaba Lucía. Bueno, creo que, como ustedes dicen, claro, son muchas variables que tenemos que ver, y también, como una vez comentaron ustedes, depende también como que al objetivo, cuál era como que el objetivo inicial de justamente esta intervención, ¿verdad? O sea, ¿les ha pasado tal vez que de repente hicieron una cierta cantidad de intervenciones
y de repente como que no han sido utilizadas de la forma en la que ustedes inicialmente querían, o de repente nos pueden contar un poco más de esa experiencia, de cómo es que ha sido pasar de todos estos planes a la realidad y cómo es que cómo han respondido todo el barrio, no sé. Yo tengo una que se me ha venido a la cabeza, que es más como dices tú, cómo enfrentas un poco la realidad de las cosas. Hace 2 años, ya pasaron 2 años, hicimos una intervención urbana junto con Alto Perú, en el barrio de Alto Perú. Y claro, inicialmente, y es lo que usualmente contamos siempre en clase, llegamos con el equipo de taller y todo lo demás, y teníamos como una onda, era como intervenir una placita, y parte de lo que se buscaba también era que, digamos, la plaza fuera lo más abierta posible hacia las calles, y la plaza se integrara con un montón de cosas. Y parte de esto, parte de los objetivos y el discurso que teníamos sobre, o digamos, el discurso y los objetivos que teníamos para la intervención, tenían en cuenta reducir o volarse un muro que separaba la plaza de una de las calles. Y, digamos, teníamos este objetivo, pero finalmente el muro cumplía una función, ¿no? El muro protegía un poco el espacio público de las balas o de los problemas de inseguridad que habían en la zona, ¿no? Entonces, y ahí creo yo que entra ya el tema de reconocer los límites de tu intervención, de tu proyecto. Nosotros con nuestra intervención no íbamos a vencer, nunca íbamos a vencer el tema de la inseguridad en la zona, ¿no? Porque es un tema mucho más complejo que hay que atacar de forma multidimensional, de distintas formas, y nosotros con el proyecto que teníamos no lo íbamos a enfrentar, ¿no? Entonces, si bien, digamos, en un salón de clases siempre tiene esa lógica de hablar del espacio público, la forma más abierta posible, que esté lo más conectado con el entorno, que sea de libre acceso y que sea lo más permeable, y puedes tener todo un discurso probablemente a lo Yangel sobre el espacio público. Cuando estábamos haciendo esta intervención muy puntual, había una realidad que nos sobrepasaba en nuestras capacidades, y el muro quedó. Lo intervenimos, sí, intentamos sacarle la vuelta un poco al tema, hicimos un mural, y luego la idea es que el mural completaba como una especie de palestra que uno iba subiendo, pero el muro quedó, ¿no? Entonces, como dices tú, un poco el versus entre lo que tú tienes y la realidad que enfrentas, y son parte de las lecciones que uno se va llevando, ¿no? Sí, creo que hay otra pregunta por ahí. Sí, justamente de Susi Torres nos dice, ¿cómo creen que será la forma ideal de volver a las calles y cuál debería ser el cambio principal, teniendo en cuenta el distanciamiento social para prevenir el contagio en esta situación de pandemia? Bueno, o sea, la forma ideal de volver a las calles es que también lamentablemente, no soy tan optimista en estos momentos, pero necesitamos más espacio, ¿no? En las calles. O sea, se ha visto que bueno, la pandemia y la crisis ha evidenciado varias cosas. Una, la falta, yo creo que como de interacción o gobernabilidad, gobernanza que hay, y luego también de nuevo, o sea, el poco espacio que tenemos a veces los peatones al movernos, ¿no? Yo siento que ahora los autos van todavía más rápido, ¿no? Y bueno, todo el tema también de la calle como espacio de trabajo, ¿no? O sea, creo que es importante ya, ya había un ataque fuerte a los ambulantes antes de la pandemia, y ahora se ha visto que no solo, o sea, el trabajo del ambulante es una profesión, primero, digna, ¿no? Y que hay que reconocer. Y, y además el trabajar es un derecho, ¿no? Fundamental. Y el espacio público es soporte de trabajo de muchas personas. Ahora más bien ha crecido el número de personas, ¿no? Entonces es importante que el espacio también se vea como ese espacio de trabajo y se reconozca y se implemente para tal. Porque, por ejemplo, uno se podría preguntar, no sé, ¿dónde
descansan, dónde almuerzan, dónde van al baño las personas que dan los servicios de Rappi, de Globo, de Uber, de no sé qué, ¿no? Una vez Franklin dijo una cosa que a mí me quedó clavada y de hecho le copié, que es cuando alguien viene a darte la comida, si pides por delivery, o sea, ofrecerles ir al baño, ofrecerles un vaso de agua, ofrecerles, ¿no? Algo. Pero más allá de eso, el espacio público es soporte de trabajo. Yo creo que eso es algo de lo que más bueno, ahí hicimos como una especie de recomendaciones desde Ocupa, porque nos indignó bastante cómo se estaba tratando el tema del comercio ambulatorio en el espacio público. Y también indigna bastante eso, ¿no? O sea, cómo el peatón ya tenía poco espacio porque las veredas siempre habían sido insuficientes, ahora tenemos que respetar 1,5 metros y no hay espacio, ¿no?, para respetar ese 1,5 metros. Entonces, creo que también es hora de que se viralice de alguna manera que el auto no tiene prioridad, o sea, el peatón, el ciclista, el que usa el transporte colectivo, es siempre el que tiene que tener prioridad. Y la calle no está, el espacio público está repartido de una manera muy poco democrática. Porque la mayor área de espacio público, si consideramos espacio público la calle, que es el principal espacio público que tenemos, y miramos cómo está distribuido ese espacio, la mayor parte del espacio está para auto. A mí me encantaría tener esa cifra, la he buscado, pero no existe, ¿no? ¿Cuánto hay para, ¿no? ¿Cuál es el espacio de veredas y cuál es el espacio de autos? Y en realidad, si miramos quién tiene auto y quién usa el auto como medio principal, es como mínimo, ¿no? O sea, comparado, no sé si un 30% o menos de un 30%, ¿no? Entonces, es el uso de la democratización del uso del espacio es fundamental, creo, y ahora en esta crisis y con este distanciamiento más, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias. Continuamos con las preguntas porque tenemos varias y si no, no nos va a dar la sesión. Tenemos otra pregunta de Facebook y nos dicen, ¿en qué medida una intervención de escala barrial puede tener un impacto metropolitano? Yo creería que una de las formas que podrías plantearte para tener un impacto metropolitano a partir de una intervención de escala vecinal es su replicabilidad, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de formular, digamos, hay problemas que son comunes en todo Lima. Nosotros veíamos, por ejemplo, el ciclo pasado, que estábamos trabajando con Urban 95 en San Juan, un tema de niñez, pero veíamos que en el área de estudio había muchos colegios. En muchas zonas de la ciudad, el colegio es como el principal equipamiento público que hay. Pero usualmente los colegios, o casi todo el equipamiento educativo, sean universidades, colegios, lo que tienen hacia la calle, por ejemplo, es un muro ciego gigante. Y eso es un problema común, un problema que vas a encontrar en toda la ciudad. No creo que exista, o no tengo en la cabeza ahorita, un equipamiento público, o llámale un colegio o una universidad, que no tenga un muro como forma de dialogar con la calle, ¿no? Entonces tú puedes tener, digamos, si estás atacando o estás como planteando resolver un tema en tu vecindario y uno de los temas involucra un muro ciego en un colegio y quieres plantear algún tipo de proyecto que haga más permeable la zona, más segura la zona o el objetivo que te plantees, deberías pensar siempre en que esa acción y ese proyecto lo puedes replicar en distintas partes de la ciudad porque es un problema común, ¿no? Entonces yo creo que esa es la forma en que podrías tener un impacto metropolitano a partir de un proyecto vecinal, ¿no? Como ir de lo particular a lo común, ¿no? Como ese tránsito. Y ese tránsito te lo asegura, pues, qué tan replicable haces una acción, ¿no? Y para que una acción sea replicable, tiene que estar mínimamente sistematizada, ¿no? O sea, tienes que tener información, tienes que tener como ordenadas las cosas, ¿no? Eso te asegura que algo sea replicable, por ejemplo. Yo lo plantearía desde esa forma, desde ese lado, ¿no? Y es algo que siempre lo vemos en los cursos también, ¿no? Las rejas en los parques, los muros ciegos en los colegios, como menciona Lucía, las veredas angostas, los cajones de estacionamiento que al final no contribuyen en mucho. Por ejemplo,
la falta, la ausencia de espacios públicos convencionales en zona heladeras, o sea, como un montón de problemas comunes en toda la ciudad que podrías como comenzar a pensarlos, ¿no? Desde la replicabilidad, qué palabra tan complicada, pero desde la replicabilidad de tu proyecto. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ir con una pequeña ronda de preguntas, unas dos más serán. Y Yo, bueno, tenemos... perdón, No, discúlpeme, claro, pero no, sí. es que yo me tengo que ir porque estoy en mitad, me he escapado de una clase y te estaba preguntando por privado. Si no, yo creo que Franklin puede contestar al resto de preguntas por mí, pero yo me voy a tener que despedir. Sí, está bien, gracias. Igual ya estábamos también como por acabar. Así que, bueno, gracias Lucía por aceptarnos la invitación. Franklin, igual sé que han estado ocupadísimos. Y bueno, una vez más, en nombre del Centro Federado y de la Comisión de Cultura, gracias Lucía, Franklin, por estar acá. Bueno, entonces, Gracias. continuamos con, bueno, Iraida tiene una pregunta. La va a hacer en vivo. Sí, hola, buenas noches. O sea, tenía más una pregunta me interesaba saber cómo es que tienen, cómo es que ven o sea, como docentes, cómo ven la dificultad que tienen los alumnos al momento de diseñar espacio público, porque a mi perspectiva, digamos, de estudiante, que hemos llevado cursos de talleres de urbanismo y diseños de espacio público, al inicio se hace muy complicado el leer el sitio, sobre todo el espacio público, ¿no? Que tiene como un tipo de actividad de lunes a viernes, un tipo de actividad distinta en los domingos o los sábados, o cuando hay festividades, digamos, que pasan por ahí, por la calle, por el espacio público actúa de otra forma. Entonces, tener toda esa lectura de qué ocurre en el espacio público, digamos, mapear todo eso en una etapa pre al diseño, es como acumular bastante información. Entonces, como profesores quisiera saber cuál es la dificultad que ustedes, bueno, que en el caso de Franklin, que vio que tienen los alumnos al inicio. Bueno, mi experiencia, sobre todo que como docente parten desde facultades de arquitectura, las principales dificultades. Yo creo que esa, ¿no? Como saber tener como herramientas metodológicas que te permitan leer el espacio, pero también como ordenar la información. Creo que una de las cosas que hemos encontrado Lucía y yo usualmente es el tener que, o más bien que digamos, se observa por observar, se encuesta por encuestar, se entrevista por entrevistar. Entonces, finalmente, no es que tengas información fiable, ¿no? Entonces, si tú observas, por ejemplo, hay algo que en la observación como herramienta, digamos, de campo se llama el punto de saturación, ¿no? Que es cuando ya dejo de observar las cosas, ¿no? Ya cuando tengo suficiente información y ya puedo decir, ya no observo más. Pero ese tipo de cosas lo sacas como planteándote un calendario de campo y sabiendo, digamos, cuántas veces vas a ir a la semana y explicar finalmente por qué estás escogiendo los días que estás escogiendo, qué tan representativa o qué tan representativo es tu plan de trabajo en campo. Igual si aplicas una encuesta, que nosotros no lo hacemos usualmente porque aplicar una encuesta no es ir y preguntar a la gente, ¿no? Para que la información sea viable en un vecindario tendrías que establecer una muestra y tendrías que, o sea, como ese tipo de cosas, como ese tipo de herramientas más metodológicas que te permiten acceder al mundo, en el caso de la observación, ¿no? Que te permiten acceder como al mundo sensorial, que es como escuchar, ver, oler, no sé, como salir al espacio y dejarse un poco impresionar por él. No han habido como herramientas metodológicas muy claras, ¿no? Y usualmente, y a mí me fastidia un poco eso a veces, en las facultades de arquitectura, en las facultades de ciencias sociales también suele pasar mucho, se habla mucho como de lo social, ¿no? Como si lo social fuera algo abstracto y se habla como lo social, ¿no? Y usualmente social es como una especie de sinónimo de participación, lo cual es rarísimo, ¿no? Porque es como intentan, como lo social es como una nube donde metes todo lo que son las personas y usualmente no entiendes, ¿no? Entonces, eso es lo social, ¿no? La participación, la opinión de la gente,
Entonces, como es lo social, ya ¿qué haces? Llamas a un antropólogo o a un sociólogo a ver que se encargue de lo social, ¿no? Cuando lo social, creo yo que el problema es justamente eso, ¿no? Abstraerlo como en lo social, cuando en verdad lo que tienes que ver son las necesidades de las personas, los horarios de las personas a la hora de usar el espacio público, la frecuencia, los tipos de uso, como ya desgranar un poco, y eso lo logras, por ejemplo, estableciendo variables claras, ¿no? ¿Qué quieres medir cuando evalúas un espacio público, ¿no? El tiempo de uso, la frecuencia, el tipo de actividad, el tipo de usuario, los horarios, la, el confort climático, o sea, como hay un montón de cosas que puedes desgranar y que te pierdes de todo eso por llamar a algo como lo social, ¿no? Y es algo que para mí a veces no tiene mucho sentido porque Es parte no de... tiene mucho sentido. Para mí. En la Facultad de Ciencias Sociales pasa mucho también, ¿no? Que se habla de lo complejo, y usualmente usamos la palabra complejo cuando nos da flojera explicar algo. Entonces te preguntan algo y tú dices, no, ese tema es muy complejo. Y nunca lo explicas. A veces en la arquitectura siento que pasa lo mismo con la palabra social. Y la gente, no, eso es un tema social, y se acabó. Y te perdiste Cerrado. todo. Bueno, tenemos otra pregunta. Bueno, y nos dice, Escoli Uranga nos escribe en Facebook y nos dice, el pasivismo de los ciudadanos también es un problema. ¿En qué medida se debe incluir al ciudadano en la construcción de su ciudad y hacerle entender el valor de esta? El fascique, no escuché la primera parte de la pregunta. Dice, el pasivismo de los ciudadanos también es un problema. ¿En qué medida se debe incluir al ciudadano en la construcción de su ciudad y hacerle entender el valor de esta? Yo no sé si la gente es pasiva, pero usualmente, y Lucía lo tiene más, o más sistematizado, porque ella ha estado escribiendo mucho últimamente sobre participación. Yo creo que tú, digamos, si las personas no están acostumbradas en su práctica diaria que la autoridad les pregunte cosas o que se les convoque a tomar decisiones, ¿cómo esperas que no tengan una actitud pasiva? O sea, yo no empezaría necesariamente por la decisión individual de las personas, ¿no? Pero sí empezaría por el marco político en el cual se manejan las personas, ¿no? Si tú eres parte de un sistema político que básicamente no te pregunta nada o te pregunta cada 5 años algo, ¿cómo te ejercitas como un ciudadano o una ciudadana activa? O sea, no tienes muchos espacios donde ejercitarte, ¿no? Si yo quisiera mañana tomar decisiones sobre mi vecindario, ¿dónde voy? Bueno, partiendo de, imaginemos que no hay COVID y que puedo salir, pero ¿dónde voy? ¿No? ¿Dónde puedo opinar sobre un tema y sentir que me hacen caso y sentir que formo parte de una comunidad más amplia, ¿no? Entonces, yo creo que digamos, la participación activa de las personas en la toma de decisiones de su comunidad es parte de un ejercicio, ¿no? Entonces, si tú encuentras espacios públicos, abiertos, horizontales, participativos, respetuosos con tu opinión, te interesará y empezarás a ejercitarte, ¿no? Como un ciudadano o una ciudadana activa que sabe ya los canales institucionales, que conoce más o menos cómo funcionan las cosas y que puede viabilizar sus propuestas. Entonces, yo creo que si tú deseas una ciudadanía activa, una de las primeras cosas que deberías estar buscando, o deberíamos estar buscando, es generar espacios donde esta pueda ser viable, ¿no? O sea, como quiero decirlo, no encuentro una forma fácil de decirlo, pero tenemos que obligar a las autoridades a que nos escuchen, ¿no? Nos pregunten cosas, ¿no? Y así comenzarás poco a poco a sumar más masa crítica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Más personas que tengan un pensamiento crítico. Yo creo que finalmente, si tú lo que quieres o si lo que deseamos es participación por parte de la gente, casi en paralelo tenemos que estar deseando que la participación de las personas parta de un pensamiento crítico, ¿no? Porque no creo que deseemos que las personas participen para seguir reproduciendo el mismo tipo de ciudad que tenemos. Lo que deseamos, en todo caso, yo intuyo que lo que deseamos en Ocupa tu Calle, con Lucía, lo que tenemos muy claro es que si participamos es para cambiar las cosas. Y para cambiarlas necesitas partir de un pensamiento crítico. Entonces yo lo vería como dos caminos, ¿no? Tenemos que incentivar de alguna forma
el pensamiento crítico y defender los espacios que promueven el pensamiento crítico. Y por el otro lado, pedir a la autoridad que se nos consulte cada vez más y que genere más espacios donde podamos ejercitarnos. Yo lo vería con esos dos caminos, así, para dejarlo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya con esta ronda doy por finalizada esta sesión de Diálogos de Cátedra. Esta conversación tiene para muchísimo más, pero bueno, es ya parte de nuestro programa. Muchas gracias una vez más, Franklin. Gracias por estar aquí, a Lucía. Y bueno, gracias por todo. Asimismo, bueno, a nombre del Centro Federado, agradezco especialmente a todos los que pertenecen a la Comisión de Cultura, ya que sin su apoyo semana tras semana, realmente este conversatorio no hubiese sido posible. Y bueno, nada, recuerden a todos los que nos están viendo que las comisiones, tanto de asuntos académicos, cultura, género y difusión, están abiertos siempre, esperándoles para ser parte de más proyectos. Recuerden que, bueno, el día de hoy esta era nuestra penúltima sesión de este ciclo de diálogos de cátedra y retomaremos el 8 de agosto a las 6 p.m. con nuestro último conversatorio en el que estarán Paulo Dam y Augusto Román. Así que nada, estén atentos a nuestras redes y nada, gracias por todo y doy por finalizado esta sesión. Gracias. Hasta luego, con todas, con todos. Chao, gracias.